En esa planilla tiene dos pestañas, donde está la pregunta y tienes otra planilla para el cálculo de tráfico. Dice calcular los espesores de pavimento de concreto asfáltico por una carretera doble vía de 3 carriles en cada dirección, utilizando el método del Instituto del Asfalto. Le vamos a cambiar el periodo de diseño para que no sea igual que ayer. Vamos a ponerle 20 años. Clima templado. Y tenemos ahí la tabla para las respuestas. Entonces, primero calculamos el tráfico. Luego vamos a calcular los diferentes espesores utilizando emulsión asfáltica y también base de material granular. Entonces, en la otra pestaña tenemos la planilla para el tráfico. Entonces, ustedes van a ir llenando de acuerdo a los valores que nos da la tabla de ALS del Instituto del Asfalto. Que está en la página 99. Entonces me van a ir dictando. Todo nuestro peso o nuestros pesos son eje simple 12, 20 y 14. Para 12, ¿cuánto es? $0.189. Para 20, 1.51. para 14, 0.36. para 10, 0.0877. 877. Lo redondeo, está bien. Para 16, 0.623. ahora necesitamos para el tándem de 20 kips, o sea, 20.000 libras. 0.121. Para 32.000 libras. 0.857. 157. Para 36, 1.38. el tridem para 48.000 libras. 1.033. Y falta uno de 30, ¿cuánto es? Para tándem
0.658. Entonces tenemos todos los factores equivalentes. Al factor de cambio hemos dicho son los valores equivalentes que corresponden a los ejes que tiene el camión. ¿Cuánto va a dar el primero? $1.699. El siguiente, $0.978. el siguiente, $1.74. para el semirremolque, $3.12. para el otro semirremolque, $1.88. hacemos para el remolque. $2.4250. Ahora sacamos los factores de crecimiento considerando un periodo de diseño de 20 años. Tasa de crecimiento 4. Dejaremos entrar a alguien que está por ahí. Inge, ¿cómo sacó el factor de camión? ¿Podrías repetir, por favor? Es la suma de los factores equivalentes que corresponden a sus ejes. Si el primero, por ejemplo, que hemos hecho ha de ser el factor equivalente del eje delantero más el eje equivalente o el valor equivalente del eje trasero. Y si es un semirremolque, tiene tres ejes, entonces han de ser la suma de los tres factores equivalentes que corresponden a sus tres ejes. En el primer caso hemos sumado 0,189 más 1,51. El factor equivalente del eje simple delantero es 0,89. Del eje trasero, que tiene 20.000 kips, es 1,51. Y la suma de los dos nos da el factor de camión. Para el factor de crecimiento, para un periodo de diseño de 20 años, ¿cuánto es con una tasa de 4%? $29.78. Para 2%, se puede leer directo. 4.30. ¿Cuánto? 24.30. Y para 3, 26,87. 27.04 me sale a mí. revisa. ¿Cuánto es? 26.87. ¿Cuánto? 26.87. 26,87. El tránsito de diseño, si quieren, aquí podemos hacer, da lo mismo que lo hicimos ayer, podemos incorporar ya directamente el factor de crecimiento. Entonces sería 365 por el tráfico diario por el factor de crecimiento. Entonces sería
210 por 365 por 29.78. $2.282.637. Al siguiente. El segundo, ¿cuánto da? 2.981.495. El siguiente. $2.922.650. El siguiente. $3.512.322. El siguiente. $4.691.966. El último. $2.288.331. Luego sacamos los ESALs para cada tipo de camión. Eso va a ser la multiplicación del factor de camión por el tránsito de diseño. O sea, 1.699 por 2.282.637. $3.878.200. El siguiente. $2.915.902. El que sigue. $5.085.411. Siguiente. Millones, De nuevo ha salido ruido. 10.958.444. 400, ¿cuánto? 40 y 445. 40 y cuánto se corta. 45.
El 45. siguiente. ¿Cuánto? 10.958.400. 45, Inge. ¿Está bien? El siguiente. Al ser multiplicado por 1,88. 8.820.895. El siguiente. 5.549.203. Y la suma. $37.208.056. ¿Ven así? Sí. Ahora, de acuerdo al enunciado, tenemos una carretera doble vía de 3 carriles en cada dirección. Entonces sería el mismo factor que utilizamos ayer. En realidad esto es entonces 0,4, ¿no? Millones. ¿Cuánto da multiplicado por 0,4? Y los 27 millones que anotó son en realidad 37 millones. 37 millones. Eso multiplicado por 0,4. Es el porcentaje de camiones en carril de diseño que ya vimos ayer, ¿no? En esa tablita que tenemos. ¿Cuánto sale? $14.488.000. 14.200.000. 222. 222.000. 14.008.000. 883. ¿Está bien así? No, al revés. 14.883.222.
14 millones de nuevo, porque sale con ruido. 14 millones 883,222. 222. Ahora está bien. Sí. Entonces, para el abaco podemos considerar 15 millones, ¿no? Para tener un valor exacto, porque si no sería 14.900.000. Entonces ahora nos dice que calculemos una carpeta sobre base de emulsión asfáltica tipo 3 sobre base granular de 30 centímetros. Entonces tenemos que calcular, después vamos a ver una fórmula, full depth, la carpeta sobre base de emulsión tipo 3 y sobre base granular de 30 centímetros. Entonces vamos a ir a buscar el abaco de full depth para clima templado. Sería esta, ¿no? Donde dice MAT, o sea, la temperatura de 15.5 grados centígrados, que sería clima templado. Ahí vamos a entrar con 15 millones. Aquí serían 10, aquí serían 15 justamente. Si quieres más presión, podríamos recorrernos un poquito, pero en realidad estaría bien con 15 millones porque la diferencia es muy poco. Y además que estaríamos del lado de la seguridad. El otro dato que necesitamos es el módulo resiliente de la subrasante, que es 80. Entonces, de este lado entramos con 80. Aquí tenemos 10 elevado a 1, dice 20, 30, 40, 50, 60, 80. Trazamos una línea desde el módulo resiliente. Y otra línea vertical desde el tráfico. Desde 15 millones. Aquí es 10 millones, 20 millones y este sería 15 millones. Vemos el punto donde se interceptan estas dos líneas, la vertical que sale del tráfico y la horizontal que sale del módulo resiliente de la subrasante. Si vemos, se acerca más a la curva de 375 milímetros. ¿Está bien? A ver, vayan haciendo.
¿Cuánto lee? 350, Inge. A ver, fíjense bien. Aquí tiene que estar, está entre 350 y 375. ¿A cuál se aproxima más? ¿Seguro? Ya vamos a poner 350. Entonces, aquí en la parte de las respuestas, tenemos que el full depth es 350 milímetros. Y estamos trabajando con 15 por 10 a la sexta. Después necesitamos calcular la carpeta sobre base de emulsión tipo 3. Sería de la página 105, siempre para clima templado, o sea, para 15.5 grados centígrados. Entonces es mezcla asfáltica de emulsión tipo 3. Y hacemos lo mismo, partimos en 15 millones del eje X y del eje vertical partimos en 80 megapascales. El full depth nos ha dado un espesor sobre la subrasante de 350 milímetros. Ahora estamos viendo la carpeta sobre base de emulsión tipo 3. $525 me sale, Inge. Aquí lo que tienen que tener cuidado es lo que el espesor que ustedes leen es el espesor total de la base de emulsión más la carpeta. ¿Cuánto han leído? 500. 25, Inge. El espesor El total es total. 500. 525 milímetros. Ahora vamos a considerar el espesor mínimo de carpeta sobre base de emulsión. Apague sus micrófonos, está saliendo eco.
Aquí tenemos, está en la página 93, espesor mínimo de concreto asfáltico. Nos dice espesor mínimo de concreto asfáltico sobre base de emulsión asfáltica, de acuerdo al nivel de tráfico. Nuestro tráfico es mayor a 10 millones, por lo tanto va a ser 130. Entonces la carpeta ha de ser 130. Y la diferencia ha de ser el espesor de la base de emulsión. ¿Cuánto es 525 menos 130? Sería, creo, 395. 395. Entonces, este procedimiento no se olviden. El espesor que leemos en el abaco es el total en el caso de bases de emulsión. Y el espesor de la carpeta sacamos de las tablas de los valores mínimos. Tenemos que sacar aquí iremos llenando. La carpeta sobre base de emulsión, 130 milímetros. Espesor de la carpeta más base de emulsión tipo 3, ¿cuánto era? El total, ¿no? 300, 400, ¿cuánto era? 525. 525, correcto. Y la base de emulsión es la resta. Entonces sería 395. Ahora nos falta llenar la carpeta sobre base granular de 300 milímetros. Entonces vamos otra vez a los abacos. Está en la página 101, pero es para 7 grados clima frío. Sobre base granular de 300 milímetros. Está en la página 107. Siempre tenemos que buscar el clima que corresponde. Hacemos lo mismo. Vamos a subir con una línea vertical de 15 millones y una línea horizontal de 80 megapascales que corresponde al módulo resiliente. Entonces vamos a sacar la carpeta sobre base de agregados de 300 milímetros.
Aquí conocemos la base de agregados, que es 300 milímetros. ¿Y cuánto va a ser la carpeta? ¿Cuánto lee? $300 le dije yo. Seguro, 300 también. Sí, que está Sí, más Inge. pegada a esa línea. 300 milímetros. Entonces, con este ejemplo vemos que el método no valora en realidad el aporte de las capas bases granulares. Por eso que sale igual, casi igual que el full depth, ¿no? Que no tiene capa base, que está directamente sobre la subrasante. Sería la única diferencia, serían 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Entonces, seguiremos. Lo tenemos en la diapositiva. En ese método resulta más económico ponerle dos capas base, una capa base de material granular y una capa base de emulsión asfáltica. Entonces, para eso tenemos esta ecuación que dice que el espesor de la base de emulsión asfáltica, que es lo que calculamos, ha de ser igual al espesor del concreto asfáltico para una base de agregados no tratados, que en nuestro caso sería 300. El AC mínimo es el espesor de la carpeta sobre base de emulsión, que es 130. Espesor mínimo de concreto asfáltico, pero es considerando una base de emulsión, que en realidad es lo que vamos a tener. El T sub E es el espesor de base utilizando el espesor de pavimento de emulsión asfáltica. T sub A es el espesor de la base considerando el diseño de pavimento full depth. O sea, TA directamente es el espesor de emulsión asfáltica. Entonces podemos calcular T sub B. Los valores del
hemos dicho que el T sub U es el espesor de concreto asfáltico para una base de agregado no tratado. Entonces sería 300 milímetros. El AC mínimo 130. El T sub E es el espesor de la base utilizando pavimento de emulsión asfáltica. ¿Cuánto sacamos para la emulsión asfáltica? Podemos ver en la pizarra. Era 395, ¿no? Solo nos está hablando del espesor de la base de emulsión asfáltica, que sería 395. Finalmente, T sub A, que es el espesor full depth. El full depth hemos sacado 350. Entonces, emplazamos en esta fórmula vamos a decir 300 menos 130. Eso multiplicado 395, que es el espesor de la emulsión asfáltica, la base de emulsión asfáltica, menos 50. Eso sería T sub A 350, también menos 50. ¿Cuánto da eso? $195. 4 da 8 o 5. ¿Está bien? Disculpe, Inge. Sí. El valor salía 195.5. ¿Lo podemos redondear directamente al mayor o tenemos que mantenerlo? No, al mayor 196, como está en milímetros, no vale la pena. Ya está bien, Inge, gracias. Esto es la carpeta de mezcla asfáltica en caliente. Esta es la base de emulsión
tipo 3. Y esta es la base de agregados. La base de agregados es 300 milímetros. La carpeta es 130 milímetros. ¿Cuánto es la base de emulsión? 196, creo, ¿no? 196 redondeando, ¿no? Esa sería la respuesta. Y esta alternativa ha de resultar más económica que las otras, pero va a estar sobre una base de agregados naturales, ¿no? Que pueden ser triturados o incluso sin triturar. Encima la base de emulsión tipo 3, que sería 196, y la carpeta de mezcla asfáltica, que sería de 130 milímetros. Porque si solo hacemos sobre base de agregados, nuestra carpeta sería 300. Y si solo hacemos sobre base de emulsión, tendríamos que tener una base de 395. Su costo es próximo al costo de la carpeta, más una carpeta de 130 milímetros. Entonces, la mejor opción ha de ser esta combinación de base de agregados y base de emulsión tipo 3. Si tienen preguntas. Nada. ¿Todo está claro? Inge, buenas tardes. ¿Será que nos puede proporcionar los abajos que tiene en ese Word, por favor? En el que nos ha mandado, están muy distorsionados para sacar los datos. Les mando, pero lo malo es que esto está incompleto. Solamente tiene completo para clima templado. Les voy a mandar, creo que tengo alguno escaneado que hizo un auxiliar. Les voy a mandar. Voy a procurar mandarles esta noche para que tengan mañana. Ya, Inge, Por muchas favor, gracias. Inge, gracias. Por lo menos les voy a mandar esto que está utilizando. Si tienen más preguntas. Si no hay preguntas, ¿En qué podría completar la tabla de los resultados, por favor? entonces tenemos ahí esto era 300. El espesor de la carpeta nos da 130, que era la definitiva, 196 y 300. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? La carpeta de concreto asfáltico de 130 milímetros, una base de emulsión tipo 3, 196, y nuestra base granular que estaba predefinida en 300 milímetros. Si hay otras preguntas. Nada. Todo está claro. Si está claro, quedamos ahí. Mañana hacemos algunos ejercicios más. Y el examen sería hasta aquí. Entonces no se olviden que tenemos examen el martes de la siguiente semana, ¿no? Si no hay preguntas, quedamos ahí. Y de un rato... Inge, buenas tardes. Disculpen la pregunta. Sí, adelante. ¿El examen se va a mantener en el mismo horario de 3 a 5 de la tarde el siguiente martes? ¿O vas de coser también?
Vamos a recorrer, les voy a publicar, porque seguramente vamos a dividir en 2 grupos además. Ya, está bien, Inge, Ya, gracias. voy a publicar los horarios, porque eso nos obliga a suspender aeropuertos, ¿no? ¿Qué podíamos hacer para tener toda la tarde, digamos? Inge, ¿y la modalidad del examen cómo va a ser? Va a ser Primero mediante- tiene una planilla teórica, ¿no? Del formulario que tiene Classroom. Y la segunda parte va a tener 3 preguntas que corresponden a los 3 métodos. Estudien porque voy a ser muy estricto en los tiempos. Digamos, les doy a esto, les doy 15, 20 minutos, se corta la recepción, recién les voy a dar DNIT, igual otro tiempo, se corta y luego, cuando ya se ha cerrado la recepción de respuestas, les doy el Instituto del Asfalto, que también va a tener un tiempo razonable. Ustedes ya saben que aquí, en general, están haciendo negocio, ¿no? Por ahí ustedes también están de solvers, ¿o no? Eso está mal, ¿no? Creo que tenemos que controlar de alguna manera, por lo menos en lo que se pueda. En este sistema virtual es muy difícil, ¿no? Pero podemos intentar hacer algo. Inge, una pregunta. El examen puede ser en cualquier tipo de hoja, ¿verdad? No, pues tienen que devolverme en el Excel que yo les mando. Y no vale que después ustedes me manden a mi correo, porque ni leo, sin leerlo borro. Así que es inútil que cuando se han demorado ya hay varios que optan por mandar a mi correo, pero eso no lo leo. Entonces, si no han mandado como debe ser a la plataforma, entonces es como si no hubiesen entregado. Entonces, de un rato nos... Sí, adelante. En todo caso, Con esta Inge, forma de el calificación, examen Inge, sería, ¿no será que podemos dar un simulacro o algo así tipo examen para adaptarnos más? Pero ahí está, Antes del estamos examen. haciendo. Vamos a hacer mañana y el lunes, que ustedes van a ir haciendo, ¿no? Va a ser como la modalidad del examen. Pues tenemos mañana y tenemos el lunes. Vamos a dedicar entonces el tiempo para hacer ejercicios similares al examen. Está bien, ¿Alguna Inge. otra cosa? Inge, Sí, en ese adelante. caso el examen sería casi en todo en Excel. No, pues la teórica no, ¿no? La parte teórica es en el formulario de clase. Claro, pero la parte práctica, Inge, sería casi todo en Excel, ¿no? Claro, en Excel, porque a ustedes mismos les resulta más fácil, ¿no? Ya está bien, Inge.